Alberto Pierotti es profesor de historia, además de ser comunicador, tener un programa en una radio FM de Colón, y es eso, también es colonense. Y este 12 de octubre, nuestra vecina ciudad va a celebrar lo que es fecha histórica. ¿Qué es esa fecha histórica, profesor? ¿Cuál es la historia de Colón? Y principalmente, ¿por qué se llama Colón? Bueno, es un tema muy interesante. ¿Qué tal? Un gusto para vos, Marcelo, para tu señora, para tu chica, para toda tu familia. Gracias por siempre dar la oportunidad de también comunicar un poco esto. Y es uno de los temas que nosotros estamos muy apasionados investigando. Porque no es tan sencillo como parece lo de que sí se llama Colón por Colón. Sí, por supuesto que se llama Colón por Cristóbal Colón. Pero digo la primera parte que tiene que ver por qué Colón y por qué la historia. Y después cómo en estos momentos se lo recuerda o no. Bueno, en lo que tiene que ver con la historia es más profundo porque recordemos que eh, Colón, si bien es un personaje histórico, era muy recordado y quizás más recordado por eso, y sobre todo evocado en el siglo XIX, comienzo del siglo XIX, parte del siglo XVIII, porque era un referente junto con George Washington de la logia masónica. Washington porque, bueno, abrió el país independiente del norte, con respecto a Gran Bretaña, y Cristóbal Colón, por lo que significó de tenazmente enfrentarse, sobre todo a quienes tenían el conocimiento en aquella época del 1400, que era la Iglesia Católica, y que era la que más se opuso a las ideas que sostenía Colón, de que la Tierra era redonda, de que podía llegarse desde el este al oeste. Y bueno, y eso a la masonería, que estaba en lucha abierta contra la iglesia en el 1800 y 1700, lo tenía como una especie de santo civil, digamos, a Cristóbal Colón. Entonces era muy común que se aludiera a Washington y en los nombres de las logias y a Colón. Incluso en Paysandú hubo una logia Colón, por ejemplo. En Concepción del Uruguay existía la logia Jorge Washington, que está actualmente, fue restablecida en los años 2000. Había estado muchos años de la década del 40 cerrada. Esa logia es la más antigua de la provincia y una de las más antiguas del país. En este momento está cumpliendo 200 años, de 1822. Es muy antiguo, evidentemente, porque un gobernador porteño, masón, que era el primer gobernador de Entre Ríos con el título de gobernador, que era Lucio Mansilla, el padre del escritor de una expedición a los indios Ranqueles, el general Lucio Mansilla, el padre Lucio Mansilla, creó esa logia. La logia Jorge Washington. El gobernador del momento y fundador de Colón, que es Justo José de Urquiza, eh, pertenecía a esa logia. Urquiza era masón. Entonces, se suman varias cuestiones. En 1850 y tanto, cuando se empieza a proyectar la necesidad de establecer una localidad, un puerto, en ese punto donde se va a fundar Colón, el nombre original que se le iba a dar era primero Urquizópolis y luego Villa San Justo, que finalmente se le puso a otra localidad de la provincia de Entre Ríos. Siempre, por supuesto, en homenaje al general Justo José de Urquiza, el gobernador de la provincia y dueño de esas tierras. Con el tiempo, un diputado, Ángel Elías, un gran escritor de aquel momento, argentino, pero que vivió mucho en el Uruguay, Ángel Elías, propone que le denominen a esa población en
proyecto que ya estaba por fundarse por ley, en 1862, el nombre de Cristóbal Colón. El nombre formal lo pone Elías como diputado, Ángel Elías, en una histórica sesión que queda fundada en la ciudad de Colón, en la legislatura entrerriana que estaba en Paraná, en Concepción del Uruguay, por ser la capital Concepción del Uruguay. Ahora, el trasfondo tiene que ver con estos arcanos que tenía, estos conocimientos secretos que tenía la logia masónica en Argentina y en general en el mundo, que lo veneraban a Colón. Entonces, el nombre de Colón tiene mucho que ver con eso. Cuando se funda la ciudad, no solamente se le pone al nombre Colón, sino que la plaza principal se llama Jorge Washington. Y ese Jorge Washington, insisto, es lo mismo que Colón. Hacen alusión a un personaje histórico, pero no es que en Colón se le rinde homenaje en sí como persona de actuación histórica Washington de Estados Unidos, ni que se le está haciendo un reconocimiento ni a Estados Unidos, que mucha gente cree que es así, ni a la capital de Estados Unidos. Sí, el mismo Jorge Washington, que también los norteamericanos le ponen el nombre a su capital y lo recuerdan no tanto por Jorge Washington, sino por la influencia que tiene hasta el día de hoy la masonería en el gobierno de Estados Unidos. Entonces, en Washington, la capital, no se llama tanto por Washington, sino por lo que veneraban a Washington los masones. Eso en Estados Unidos. Y con Colón pasa lo mismo. La ciudad se llama Colón por Cristóbal Colón como una especie de santo de los masones, y la plaza principal se llamaba por disposición del fundador explícita Jorge Washington, y así se sigue llamando hasta el día de hoy. Entonces, con ese peso, obviamente que Colón es la primera ciudad del continente americano que lo recuerda a Cristóbal Colón. Recordemos que en la misma época, en los Estados Unidos, donde también, como la Argentina, tenía mucho peso la masonería, se estaban recordando a todas estas figuras. Por ejemplo, está la Universidad de Columbus en Estados Unidos, y hay ciudades Columbus, que es lo mismo, digo, que es lo mismo que Colón, nada más que en inglés ellos le dicen con la forma latina, Columbus en Estados Unidos, que es una ciudad, y está la Universidad de Columbus, y es muy conocido Columbus, es Colón. Entonces, en los mismos momentos en Estados Unidos los masoneros están reconociendo a Colón con ese nombre, y en la Argentina a Colón. Lo primero con lo que se lo recuerda a Colón en la República Argentina, por el peso que tenía la masonería en Entre Ríos, por Urquiza, que era el gran maestre de la masonería, que la había restablecido junto con otro gran masón, que precisamente era del sur del país, pero estaba en esos momentos viviendo en Paysandú, que es Leandro Gómez. Leandro Gómez, por supuesto, que era el jefe de la masonería, y no solamente que era el jefe de la masonería con Oribe, los dos eran muy masones, sino que fueron los que restablecieron la masonería de Entre Ríos. Fue personalmente en 1857 Leandro Gómez a ponerlo como gran maestre de la masonería, quien era el presidente de la Confederación y después gobernador de Entre Ríos, fundador de Colón, a Justo José de Urquiza. Por eso muere confiando en que lo iba a acompañar en la hazaña de defender Paysandú en 1864, Urquiza, porque tenían esos lazos masónicos. No fue así. No tuvo ese apoyo que esperaba en 1864. Bien, eso es porque Colón se llama Colón, por la masonería, y el hecho histórico es que en la sesión de fundación del 9 de mayo de 1862, en la legislatura entrerriana, ese diputado propone el nombre, y nos llamamos para siempre Colón. Cuando se hace el acto formal de la piedra fundamental de la primera escuela en 1863, el 12 de abril, y por eso se lleva a la calle principal ese nombre, hay un discurso de Urquiza hablando y reivindicando mucho a Colón. Habla de Colón el general Urquiza. Después, con el tiempo, un poco lo de Washington y lo de Colón masónico se desdibuja porque pierde peso en la ciudad de Colón. Hablo ya pensando en 1900, 1910, 1920, ya fuera de los tiempos fundacionales, la masonería. De ahí que no se lo sigue evocando, salvo algunas personas que investigamos históricamente los hechos, o alguno, al estar restablecido la masonería en Concepción del Uruguay, que lo evoca desde ese punto de vista. Eso es el nombre de Colón, que es el primer homenaje en la Argentina a Cristóbal Colón, no solamente en Colón, no solamente en Entre Ríos, sino en toda la Argentina. Hay varias ciudades de Colón, hay Colón de Santa Fe, Colón de Buenos Aires, pero son muy posteriores, muy de 1890,
por los 400 años del 12 de abril de 1492. En muchos lugares se le puso Colón a ciudades, a calles, a plazas, pero por 1892, donde en América, con tanta presencia italiana, se le puso a todo Colón por los 400 años de Colón. Hay un presidente en la Argentina que, en sintonía con el rey de España, Alfonso XII, y Alfonso XIII, su hijo, que buscaban reivindicar la presencia española en América, habían hecho lo de 1492, los 400 años en 1892, con una gran exposición en Sevilla, y luego, para 1910, buscaban reivindicar a Colón y la presencia española. Es así que Hipólito Yrigoyen, que fue uno de los grandes presidentes argentinos y del radicalismo, uno de los partidos más tradicionales de la Argentina, toma la fecha del 12 de abril, no tanto como el descubrimiento de América y la presencia hoy día tan discutida por lo que significó para los pueblos precisamente precolombinos, los pueblos que habitaban América, sino que lo toman como una fecha de la hermandad entre España y América. Y así fue celebrada muchos años, ¿verdad? Como el día del descubrimiento de América, con mucha fuerza, por eso fue feriado desde hace más de 100 años. Durante prácticamente 90 años se lo tomaba como el Día de la Raza, precisamente para hablar de la presencia por Colón de la raza, entre comillas, si se lo decía en la época. Hoy día eso quedó reducido a los animales, pero en esa época la raza española, la raza italiana. Entonces, tomaban la presencia en realidad latina, sería en América Latina, pero no tanto por reivindicar a Colón, sino también por lo que significaba la presencia de los que eran en ese momento mayoritarios en la Argentina, que eran más que el criollo, más que los pueblos originarios, los italianos, que eran millones para 1910, y los españoles. Entonces, por ejemplo, la colectividad italiana hace una colecta y compra y hace hacer la estatua de Colón tan polémica que estaba detrás de la Casa Rosada en la Argentina, y ahí se llama el Paseo Colón hasta el día de hoy ese espacio. Bueno, viniendo un poco más en el tiempo, todos esos recuerdos de los españoles y de los italianos como colectividad que le había aportado tanto a la Argentina, con las nuevas corrientes ideológicas después del año 2000, 100 años después, se lo tomó como una reivindicación de un genocidio, como una reivindicación de lo que significó, no lo positivo que nos dejaron el idioma, la cultura o todo lo que puede haber dejado España e Italia en estos siglos, sino pensándolo desde la óptica de los pueblos originarios. Entonces, al verlo de la óptica de los pueblos originarios, por supuesto que fue un genocidio, por supuesto que se perdieron las culturas, por supuesto que se perdieron los idiomas, que más que nosotros, o los entrerrianos, o los orientales, con lo que perdimos de los pueblos chana, que directamente se perdieron, que desaparecieron, charrúas, minuanes, guenoas, todos los que habitaban acá, que fue uno de donde más directamente desaparecieron, lamentablemente, más allá que desde las últimas décadas se intenta reivindicar, pero como pueblo con identidad, como pueblo con una cultura que se haya mantenido, el mismo idioma, digamos, no hay un grupo que lo hable fluidamente, se han rescatado vocabularios, pero no es como, no sé, los pueblos quechua, o aymará, o inca, o mayas, o ni que hablar el guaraní, digamos, que hay millones de personas que lo hablan fluidamente su lenguaje cotidiano. Entonces, nosotros más que ninguno hemos tomado, digo, en estas regiones esa óptica de lo que significó más que la ganancia europea, la pérdida para los que habitaban. Y hoy día ya no se recuerda más el Día de la Raza, ni se recuerda más la presencia española y la presencia italiana, sino que es el Día en la Argentina de la diversidad. Entonces lo que se busca es llamar la conciencia de que está bien, perfecto, ya es una realidad histórica, no estamos hablando nosotros charrúa, estamos hablando en español, o a lo sumo estaremos hablando en portugués, pero bueno, el legado está, no lo podemos desconocer. Pensamos en base a la lógica y a la razón europea, la mayoría de la gente, por lo menos en Argentina, sigue teniendo la religión, y si no la tiene a la católica, la tiene a la evangélica, pero digo, tiene alguna religión que aportaron los del viejo mundo, no estamos con las religiones de los pueblos originarios, entonces, por lo menos mayoritariamente. Entonces,
todo eso ha hecho que, buscándole una forma de, sin negar la presencia española o italiana mayoritaria en Argentina y en la mayoría de América Latina, por eso es latina, recordar a los otros, a los que quedaron sojuzgados, sepultados, muertos, asesinados, los que también fue un genocidio desde el otro punto de vista, desde los que estábamos, porque yo me considero estábamos, porque la mayoría tenemos sangre de esos pueblos, si por ahí no tenemos la identidad del idioma, sí tenemos la sangre, por algo muy sencillo. Vinieron varios miles de hombres desde España y contados con los dedos las mujeres. ¿Qué quiere decir? Que por vía materna todos descendemos de los pueblos originarios. Si se hacen estudios genéticos lo determinan clarito a eso, o afro. Entonces, buscando esa riqueza, en la Argentina desde hace unos 15 años se llama el Día de la Diversidad. Se sigue recordando y sí, lamentablemente, no tiene el peso que tienen, o acá, por ejemplo, recordarlo a Artigas, o nosotros recordarlo a Belgrano, recordarlo a San Martín, porque directamente casi no hay ni actos. eh, los gobiernos municipales, provinciales y nacionales no hacen una recordación por esto de que se lo toma como un genocidio, entonces obviamente no es para celebrar un genocidio, como el Día de la Mujer, digo, que recuerda también hechos trágicos. Entonces en este caso se lo tiene hoy día en una especie de situación intermedia. No se sabe si recordarlo, no se sabe cómo recordarlo, finalmente no se lo recuerda, no hay un acto, no se va a dejar una ofrenda floral a los monumentos a Colón, aún nosotros que nos llamamos Colón. Y tampoco, en la Argentina hablo, y menos en Colón, al ser mayoritariamente los descendientes de los europeos, o prácticamente el 99% en Colón, no se recuerda ni lo europeo, pero tampoco se recuerda lo de los pueblos originarios, porque se los ningunea más que en ningún lado en toda esta región del litoral argentino, porque mayoritariamente descienden no de los pueblos originarios, sino, por lo menos en identidad digo, no en sangre y genéticamente que sí descienden. Lo ningunean, es tristísimo lo que pasa, lo ningunean. Es muy difícil encontrar una persona cuando uno habla que diga, sí, yo desciendo de Charrúa, en Entre Ríos digo, acá en Uruguay es otra realidad, o los pueblos guaraníes, o los pueblos, pero en Entre Ríos no, lo niegan, piensan en el abuelo que era de europeo. Entonces, en síntesis, no se lo recuerda. Y finalmente, hoy día ha quedado reducido a un fin de semana turístico. Y ni siquiera Colón, que tendría que admitir que se llama Colón, se lo recuerda también por el nombre de Colón. Colón recuerda las fechas de fundaciones, recuerda por la presencia que hablábamos fuera de cámara que tiene la Iglesia Católica, es feriado el Día del Santo. Yo siempre lo digo en la radio y lo digo en todos lados. Como en la Argentina se está haciendo algo que es una falta de respeto a esa diversidad que se proclama. Por ejemplo, y con esto termino así, no canso a toda la amable audiencia. ¿Qué pasa con Argentina? Por ejemplo, tiene 3 feriados nacionales o locales o provinciales por santos, por los santos, porque nosotros recordamos el 8 de diciembre como un feriado, porque es el día de la Inmaculada Concepción, es un feriado nacional. Entonces, todo el país está de feriado por el Día de la Virgen, de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre. Después, por ejemplo, los que vivimos en los pueblos, tenemos un segundo día feriado, que es el del patrono de la provincia, que fue ahora, hace poquito, el 29 de septiembre. ¿Por qué? Porque el día de San Miguel Arcángel, porque Entre Ríos como provincia, desde la época colonial, tiene un patrono, un santo, que es el patrono de la provincia. Entonces, todos los entrerrianos el 29 de septiembre estamos de feriado. Ya estamos por la nación el 8 de diciembre. Ya estamos los entrerrianos, por supuesto, y los colonenses, por ser de Entre Ríos, por el 29. Y después, nosotros en Colón, que eran los nombres que tenía Urquiza, Justo, José de Urquiza, los patronos de Colón, los santos, así como acá está la Virgen y está San Benito de Palermo, es los santos Justo y Pastor, así se llaman, que eran 2 hermanos mártires en la época de los romanos. Entonces, el 9 de agosto, que es el día que se los recuerda, también es feriado en Colón.
más que el 12 de octubre o más que la fecha de fundación. Tan fuerte la presencia de la iglesia que el feriado de la ciudad es el de los patronos, no el día de la fecha ni el día del 12 de octubre. Ni la fundación ni el 12 de octubre, en realidad quien sería como el patrono masón, que sería Colón, se lo ningunea por esto, porque se lo recuerda a lo de la Iglesia Católica. El 9 de agosto, los santos, el 29 de septiembre, otro feriado por San Miguel Arcángel de la provincia, y el 8 de diciembre ahora vamos a estar de nuevo por la Virgen de la Inmaculada Concepción, que es la patrona así de la Argentina, digamos. Y por lo tanto, se lo toma como un fin de semana turístico. No, nadie lo recuerda. Ni los italianos por Colón, ni los masones por Colón, ni por la diversidad, ni por el Día de la Raza como era antiguamente, ni por nada. La gente sabe que es feriado y estoy seguro que vamos con la cámara, con el micrófono y le preguntamos a 10 colonenses ahora si saben qué es el 12 de octubre, por qué es feriado, y menos que es extra largo porque el gobierno para hacerlo turístico le agregó este 7 de octubre, este viernes también. Nadie sabe que se celebra. Profesor, muchísimas gracias por esta entrevista y las entrevistas con usted no son solo una entrevista, son una clase de historia. Y me han quedado algunos temas que se los planteo para próximas entrevistas. Uno, la masonería en Paysandú y en Colón. La cuestión del pueblo mapuche y la relación no siempre buena entre el general Artigas y Pancho Ramírez. Pero será motivo para conversación en otro momento. Agradecerle que usted estuvo en Paysandú y le visitaremos en Colón. Ahí vamos a aprovechar para hacer estas tres que son, vamos a hacerlas tranquilo como tres notas independientes, porque son de una profundidad para tratar de explicarlas y dan a mucha polémica las tres. Y es interesantísimo, sobre todo lo de la masonería de los dos lugares, ¿sí? Exactamente. Gracias, Marta. No, gracias a usted.